Mi familia proviene de músicos y de artesanos que trabajaron en talleres de guitarras para construir estos instrumentos, guitarras, laúdes, bandurrias. El primer profesional de música en mi casa fue mi padre, Salvador Chuliá, que es compositor español muy reconocido, y desde siempre, desde pequeño, he vivido en casa un ambiente familiar musical. En los cantos de mi madre, de mi abuela, no es un caso único. En todo el mundo existen, y en toda la historia, familias de músicos que viven la música de una forma diferente, ni mejor ni peor, sino que desde muy pequeños y desde las entrañas del vientre de la madre escuchamos y digamos que chupamos de esta cosa y crecemos con ella al lado. Entonces en mi familia tuvimos la desgracia de perder al hermano mayor, que era uno de los que más talento tenían, un gran percusionista, también músico en general, no me gusta decir percusionista o trompetista, no me gusta. Y hoy en día está mi otro hermano, Vicente, es un gran director de orquesta y un gran compositor que sigue los pasos de mi padre y del que más tarde tocaré una pequeña muestra de un tema que he grabado recientemente en mi último disco, que se llama La trompeta en las aulas de conservatorio. Y nada, decir que todos aquellos que tengan la suerte de poder nacer en una familia musical, que aprovechen esto porque es algo que se lleva muy adentro. Las metas y los sueños musicales que debemos de tener, al menos bajo mi punto de vista, no deben de ser nunca pretenciosas. Deben de ser de buscar durante toda nuestra vida sentir y vivir la música lo más profundo y sinceramente posible. Todo aquello que nos marquemos como meta para superarnos será bueno, siempre y cuando no sea único objetivo. Yo era muy pequeño y recuerdo que mi sueño era salir a un escenario y oír los aplausos. No sé esto qué significaría, tendría que venir Freud a explicarlo, pero yo lo interpreto como que ganas de compartir con los demás. Y lo que os aconsejaría a todos, si esto se me permite, es que soñéis con compartir a través de la música, de vuestro instrumento, sea la trompeta, sea el bombardino o sea cantando, da igual. Esta sería mi única meta que os aconsejo. Todo lo que sea ambición y pretensión hay que medirlo con mucha cautela. Como todos me imagino, yo empecé en la banda del pueblo, aunque como he dicho antes, me formé musicalmente en mi casa con mi padre. Yo he aprendido toda la música con mi padre. Después en la banda del pueblo fui con un profesor, se llama Eduardo Tarín, el cual hizo una cantera muy grande de estudiantes de trompeta. No voy a mencionar nombres porque son muchos, pero son muchos los profesionales importantes que ha dado España que empezaron con este señor. Aunque a mí el que me avivó la llama de la Escuela Francesa de Trompeta fue Vicente López, que fue un estudiante en los años 70 del Conservatorio de París, de Maurice André, y este señor fue el que me abrió las ganas de conocer la Escuela Francesa de la Trompeta. Estudiar con Maurice André, para cualquier trompetista de mi generación, es como un sueño hecho realidad, y todo vino en el año 90. Yo tendría 16 años y tuve la suerte de poder conocerlo en diferentes cursos en el pueblo de mi profesor, Vicente López, que él lo traía a hacer cursos en Perpiñán, en su casa en San Juan de Luz, en la casa de París, Pré-Lambry, y todo esto se aumentó el contacto a través de la amistad que surgió con su hijo Nicolás y fue increciendo. Entonces, de Maurice André podía decir que es el alma de la trompeta internacional, la trompeta clásica. Maurice André cambió el concepto de la trompeta en dos aspectos. En el aspecto técnico, revolucionó el instrumento hasta las cuotas más altas de interpretación. No hay un trompetista hoy en día que pueda hacer los conciertos que él tocaba en directo, tanto en cantidad como en calidad.
y la segunda versión es su refinado gusto musical, que para mí proviene de su humanidad. Su humanidad era una humanidad sincera, y cuando él interpretaba era algo diferente que la gente no había escuchado nunca con una trompeta. Entonces, lo que yo les podría decir a todos de Maurice André, no sé si soy el más indicado, pero es que escuchen mucho sus grabaciones, que nos quedan, gracias a Dios. Es un don que tenemos, una suerte que tenemos de poderlo escuchar, y que intentemos beber de esa fuente, porque es el manantial para los trompetistas. Maurice André ha influido mucho en la escuela española para trompeta, debido a varias personas. El primer español en irse a Francia a estudiar con él fue Vicente López, en el año 75, 1975, el cual estudió en el Conservatorio de la Calle de Madrid, en París, Conservatorio Nacional Superior. Este señor fue el primero que trajo sus enseñanzas a España. Empezó trayendo a unos cursos a alumnos del maestro como Guy Toubron, Eric Cuvier, Bernard Sustro, Maurice Venterfa. Esto hizo que en España empezara a tener más cercanía y era más posible el contacto con esta escuela, más refinada, con un gusto musical superior, no solamente al de España, sino al del resto del mundo. Y fuimos bastantes los que de esto, digamos, bebimos. Nombrar a gente podía ser peligroso por dejarme algunos, pero lo que más importancia le daría sería el hecho de que su hijo Nicolás vive en España, está casado con una chica española, él está allí afincado, y esto hace que el recuerdo, es un gran trompetista, y que el recuerdo de su padre está más cerca de España. Como he dicho, hay otros trompetistas españoles que han bebido esta fuente, aunque yo no me cansaré de insistir en que debemos de estar más orientados por este camino. El camino es el de la sinceridad musical y no el de las pretensiones virtuosísticas, o como se llama. Voy a hablar sobre el concepto de sonido, la sonoridad. La sonoridad en cualquier instrumento es muy importante, puesto que es la primera cosa que vamos a escuchar en un auditorio. El público lo primero que recibe es el sonido. Voy a intentar hablar de sobre la perspectiva y la filosofía del maestro Maurice André, el cual en los últimos tiempos de su vida insistía mucho, casi de una forma obsesiva, en que no tratáramos al sonido siempre de la misma forma. Es decir, el sonido debe de ser rico en armónicos, tiene que tener timbre, pero no tiene que ser agresivo. El sonido tiene que ser redondo, como en la voz humana, nunca agrio. Y para esto no debemos olvidar el estudio de las notas largas, las notas tenidas, las notas filadas, las vocalizaciones, tal como hacen los cantantes. Y creo que sería un buen momento para que todo el mundo pensáramos si hacemos este trabajo cotidianamente, y que pensemos que es una de las calidades más importantes para el trompetista o cualquier otro músico. Me piden que hable también sobre la palabra virtuosismo. Para mí es un poco delicado hablar del virtuosismo, porque mi primera pregunta sería: ¿virtuoso en qué? Uno puede ser un virtuoso musicalmente haciendo muchas notas, uno puede ser un virtuoso musicalmente conectando mucho con el público, otro puede ser un virtuoso cocinando para 1000 personas, y otro puede ser un virtuoso cocinando para 10 personas. Entonces, para mí el virtuosismo sería el equilibrio entre el trabajo técnico y el trabajo musical. Y nunca puede llamarse virtuoso a un trompetista que no entienda bien la música como concepto, como no lenguaje, como medio de comunicación, porque no es un lenguaje. Entonces, si alguien que toca muchas notas, porque nos entendamos,
no llega al público y no conecta con el público, no es un virtuoso, es un parlanchín. Algo parecido sería si pensamos en alguien que tiene que explicar algo y que habla, hace muchos sonidos de palabras o ruidos de palabras, pero no entendemos nada. ¿Vale? Entonces esto sería lo mismo que alguien que toca muchas notas, pero su discurso no se entiende. Para mí es un ejemplo muy, muy claro. Quizá hablando a mí se me entiende poco, pero yo sí sé bien lo que quiero decir. Y si ustedes no me entienden, yo sería un virtuoso parlanchín. Si ustedes me entienden, entonces es que yo he podido llegar a ustedes. Con la música pasa igual, pero de una forma más espiritual. Si yo toco solamente estoy pensando en mi sonido, en las notas, en mi virtuosismo, como un pavo real cuando está enseñando las plumas, difícilmente alguien en el público va a sentir algo. Sí es más posible que estén diciendo cuántas notas tiene, qué maravilla, cómo toca. Esto es todo falacia, mentira, porquería. Mi punto de vista es un virtuosismo sobre qué. Digamos, la palabra virtud viene de la filosofía griega y romana y era sobre el buen gusto. El virtuoso era aquel que tenía un buen gusto en el hablar, en el estar, con lo cual si lo trasladamos a la música, difícilmente virtuosismo tendría por qué ser nada más muchas notas. Pero se mal emplea para esto. Ese es mi punto de vista. La interpretación y el fraseo son elementos de la música sobre los que se ha estudiado mucho. No soy el más apto para hablar de esto. El gran director de orquesta, Sergiu Celibidache, hablaba mucho sobre que la interpretación no existía. Es decir, la música no era interpretable. No me siento capacitado para poder explicar, como lo haría él o alguna persona que conociera bien la filosofía de la fenomenología musical, el porqué del asunto, aunque sí lo siento y entonces voy a intentar contarlo a mi manera. Voy a intentar contarlo hablando no de la interpretación, sino del fraseo. Relacionado al punto anterior, cuando una persona frasea bien, es porque el discurso que está haciendo lo entiende en relación a lo que está tocando. Es decir, no es lo mismo estar tocando en un quinteto de metales, donde tú asumes un papel, estar tocando en una banda sinfónica, en una orquesta, un recital con piano, un recital con orquesta de cámara, estar tocando Jolivet, estar tocando Tchaikovsky en la orquesta, estar tocando una zarzuela en España con una banda. Cada cosa es diferente. Si nos sabemos situar en el contexto, estamos fraseando. Esto es el fraseo. Ahora, a veces oigo versiones de trompetistas, de otros, no me gusta hablar de la trompeta solo, de otros instrumentistas, donde el fraseo se hace muy segmentado, es decir, se fragmenta, casi se frasea por semifrases. Incluso se hinchan sonidos que siempre ha estado prohibido totalmente en el conservatorio. Es prohibido hinchar una nota. Y yo he escuchado esto, a eso yo no lo llamo frasear. Sería como estar hablando y ir haciendo así cosas. Para mí esto no es frasear. Es decir, el fraseo tiene que estar todo envuelto en la filosofía de la elegancia musical, del buen gusto y de saber en qué contexto estamos tocando. No es lo mismo tocar música de vanguardia, tocar música del siglo XX, como tocar música romántica o barroca. La filosofía que debemos seguir para enseñar, creo que no se puede aprender. Creo que la filosofía de la enseñanza tiene que ser algo vocacional, algo innato. Lo que sí creo es que se puede estimular y se puede crecer, pero por desgracia para los que no lo tengan, si no se lleva dentro, va a ser un cúmulo de pautas que lo único que van a hacer es que una persona que no debería enseñar acabe terminando pudiendo enseñar.
En primer lugar, para enseñar no podemos estar pensando en nosotros. Tenemos que estar pensando en el alumno al que enseñamos. Para enseñar no podemos medir el tiempo. Para enseñar no podemos estar pendientes del dinero. Y para enseñar no debemos de dejar nunca de dar el ejemplo con el instrumento y con el día a día. No podemos decirle a un alumno lo que tiene que hacer durante su vida simplemente porque eres el profesor y él va a creerlo. Él tiene que ver que lo que tú promulgas y lo que tú predicas lo das con el ejemplo. No es lógico decir a un alumno tienes que escuchar música y que tú no escuches música. No es lógico decirle a un alumno para la trompeta o para el instrumento, para la música, no hay vacaciones. Y que vengan las vacaciones, el alumno te busque y no te encuentre. Y quiero pensar que hay muy buenos profesores. Aquí en Estonia he encontrado a un gran profesor que es Abo Ots. Ha hecho una labor de 26 años y los que seguirán, si Dios quiere, al frente de este festival de trompeta y que es digno de admirar. Su clase emana de trompetistas, está llena de trompetas, de chavales y esto es el ejemplo. Pero también he visto, por desgracia, muchas cosas muy contrarias, donde siempre está el dinero por en medio, donde siempre está el tiempo en medio también, todo cortado. Está la peor filosofía para la enseñanza y por grande que sea el instrumentista, creo que nunca podrá aportar nada para la escuela de trompeta allá donde esté. El último CD que he grabado ha sido un trabajo de 5 meses hablando con compositores cercanos a mí, a mi persona, empezando por mi familia, mi padre y mi hermano, y terminando por compañeros del conservatorio donde trabajo, en Valencia. Y es un CD que lo que intenta es abrir una puerta a la música tonal o politonal que aún sigue funcionando en todo el mundo. La música de vanguardia tiene muchas subvenciones en todos los países del mundo y la música tonal que se sigue escribiendo ha dejado un poco de ser ayudada porque se supone que es una música acabada. Una suposición muy errónea, ya que si vas a los auditorios, siempre que se toca Tchaikovsky, el auditorio está lleno, y cuando se toca Boulez o cuando se toca Schoenberg, el auditorio está vacío. 30 personas con cara de snobs, muy interesantes, pero está vacío. Con lo cual, mi humilde labor ha sido hablar con compositores que son más próximos a mi estética más tonal y pedirles obras para los estudiantes de este primer curso de elemental, con 8 años, hasta final del grado profesional, 19-20 años. Es un trabajo muy bonito, en el que he compartido con los compositores, con el pianista Sergio Sapena, un excelente pianista valenciano, y con el que lo que he intentado hacer es marcar un ejemplo para futuros proyectos en más países. Ayer en mi concierto invitaba a los trompetistas jóvenes estonios a que hicieran esto, y cada uno que lo haga bajo su prisma de cómo vea la música, ¿eh? Si alguien quiere hacerlo bajo el prisma de la vanguardia, que lo haga. Tendrá incluso muchas más ayudas de las que he tenido yo. Lo importante es que sea sincero, que reconozca como suyo lo que hace y entonces podrá ser creíble. Todo lo que sea farsantes sobran en el mundo de la música y de todo. Estamos en una época donde el farsante es el rey. Entonces lo que pido es sinceridad, lo que pido para el que escuche este trabajo es que valoren esto. No lo he hecho con ninguna pretensión, nada más con la pretensión de ayudar, aportar en lo posible repertorio español que no lo había para pequeños trompetistas formándose. Y bueno, por nombrar los nombres, han sido 13 las composiciones nuevas y de Salvador Chuliá, Vicente Chuliá, padre y hermano, de Vicente Martínez Casas, Sergio Mengot, Antonio Fornet, Alejandro Maicas y Gaspar Genovés. Creo que no me olvido de ninguno. Ha sido un trabajo muy complementario para mí,
ya que llevo 2 años en el Conservatorio de Valencia y necesitaba hacer algo que moviera mis sueños, como hablábamos antes, y que invito a que otros lo continúen. Los libros para trompeta con los que he podido aportar algo, fue el primero que hice, nació de un trabajo de 15 años en una escuela municipal de música, Dionisio Aguado, en Fuenlabrada, en la cual me formé como profesor. Allí despertó mi profesor, mi ser profesor. Allí me di cuenta que me gustaba esto. No era un conservatorio, es decir, yo trataba con chavales que querían seguir y trataba con gente más mayor que querían pasarlo bien con la música. Y me di cuenta que ahí es una prueba de fuego para saber si alguien quiere ser profesor, porque es muy duro, la paciencia que hay que tener. Entonces, para que la gente tuviera más ilusión, yo empecé con 4 alumnos y terminé con la clase llena. Formé un grupo llamado Fuenlabrada Trumpets, que ahora continúo en Valencia con Iturbis Trumpets, un nombre un poco comercial, que he querido continuar. Y entonces el lema del grupo es unir a trompetistas de diferentes etapas, desde los más pequeños hasta los más grandes. Sin pretensión de hacer un libro, yo fui haciendo arreglos de música infantil, de música de film, de película, de música de baladas de jazz, música clásica, es necesario. Y poco a poco, ejercicios de un grupo, me di cuenta, digo, esto se puede... Iba perdiendo las partituras, siempre se perdían las partituras y tenía que volver a escribir el arreglo. En el arreglo siempre había una voz para más mayores, otra voz intermedia y un par de voces para elemental, negras, blancas, redondas, para que pudiera tocar un niño desde el primer año que toca. Entonces, no me acuerdo bien, se me propuso la idea de poderlo editar. Además, tuve la suerte de que 4 trompetistas me ayudaron a grabar, junto con el percusionista Vicente Tello, un CD que da diferentes pistas para que puedan los chavales entrenar los temas con el CD, como un Minus One, que ahora está muy de moda hacerlo con MIDI, pero todo natural, nada de MIDI. Con Antonio Cambres, Richard García, Cristian Ibáñez, solistas de la Orquesta de la Ópera, de la Banda Municipal, de la Orquesta de Televisión, con lo cual tiene una calidad muy buena. Y este método pues se llama método para agrupación de trompetas. Estoy contento de él, pero si de algo estoy contento es del segundo método, un pequeñito vademecum para el trompetista, que surgió de unas charlas con un compañero de trabajo, también compositor en el último CD que he hecho, Francisco Cárdenas, el cual me incitó a leer de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal es un científico que ganó premio Nobel español, primer premio Nobel español, y dirán, ¿y qué tiene que ver esto para la trompeta? Bueno, pues este señor tiene escrito unas pautas para los métodos científicos que yo empecé a leer y que conforme leía yo decía, esto es lo mismo que tenemos que hacer un trompetista. Es exactamente la misma mentalidad, las mismas medidas en la vida y en el trabajo. Y entonces, a raíz de eso, empecé a leer un poquito también a Aristóteles, un poquito también a Schopenhauer, un poquito, y esto lo asocié con los tratados de Arban, de Franck Kahn, de Maurice André, y juntando todo, hice un pequeño vademecum de 150 páginas, que se lee en media hora, y que creo que es un buen libro de reflexión. Un buen libro de reflexión para cualquier persona que esté estudiando un instrumento musical, donde pautas de estos grandes genios nos hacen poner los pies en el suelo. No sé si la expresión se entiende bien, pero significa estar en la realidad. Y si uno está en la realidad y se siente cómodo, muy bien. Si uno no se siente cómodo, mejor cambiar de espacio. Después de leer el vademecum, si te sientes identificado con lo que pone allí, yo animo a todos a seguir con la música. Si hay algún punto en el que dices, esto para mí no, mejor otra cosa, mejor cambia de oficio, porque como bien decía Arthur Honegger a los alumnos de composición en su primera clase, si te has puesto en la música para ganar dinero,
mejor salte del aula. Y con esto me gustaría acabar.